Mi nombre es Oscar Vázquez. Durante la Guerra de Malvinas yo era tripulante del crucero Ahora General Belgrano, hundido el 2 de mayo de 1982 por el efecto de dos torpedos que dispara el submarino de propulsión nuclear Conqueror. ¿Qué significa el crucero General Belgrano para la Guerra de Malvinas? ¿Cuál fue su importancia? Tiene un lugar importantísimo en la guerra porque en el momento que se estaba hablando de un cese de hostilidades, de alguna situación, digamos, de implementar tres banderas o entablar un diálogo con los ingleses, al hundirnos ese barco, realmente ya no se pudo hablar más de paz. Perdimos 323 compañeros de una tripulación de 1093, entonces lógicamente fue un golpe psicológico para la Fuerza Armada Argentina muy importante, y eso le dio la continuidad a la guerra. Para los veteranos de guerra, ¿qué sienten ustedes respecto al olvido? ¿Se olvidó Argentina de ustedes? Yo creo que hubo un proceso desmalvinizador desde el momento que terminó la guerra hasta ahora, que el gobierno ha tomado en cierta forma Malvinas como una política de Estado. Eso lo vimos reflejado en el tiempo, donde prácticamente no se habló de Malvinas, no se habló del veterano, nunca se nos reconoció como tal. Yo creo que a partir del año 2004, donde hubo un gran movimiento de los veteranos de guerra, ahí recién el Estado argentino empezó a tomar cartas en ese asunto y de a poquito empezamos a avanzar. De hecho ya somos grandes y eso nos dio experiencia de cómo teníamos que empezar a trabajar, y eso nos llevó, bueno, a esto que tenemos hoy en día, que es la política de Estado, y que el veterano de guerra, si bien no está reconocido plenamente, pero en la causa sí se la está reconociendo todos los días un poco más. Se discutió, se ha dicho mucho que hubo instancias militares que no cumplieron a cabalidad su misión. Pero sin embargo también la Guerra de Malvinas está dotado de historias muy heroicas de soldados argentinos. La gente, los argentinos, ¿sabes? En realidad, en la guerra se alentó a las mezquindades humanas, ¿no? Entonces aquella persona que en un cuartel era muy valiente ante la realidad del combate y ante el riesgo, calculo yo, de perder su vida, no hizo las cosas que tenía que hacer. Eso influyó muchísimo en la tropa. Pero también hay grandes actos de heroísmo, que eso es lo que hay que resaltar más que nada, ¿no? No tanto los actos de cobardía. Si nosotros no se pueden hablar de los pilotos de la Fuerza Aérea, eran oficiales, y realmente muchos de los que están vivos hoy, que estuvieron en Malvinas, la vida se la merecen, se la deben a ellos, con esas acciones increíbles que hicieron en el campo de batalla, y aparte con aviones que no estaban preparados para ese tipo de combate, porque en realidad los aviones preparados para ese tipo de combate en una isla, en ese combate insular, digamos, eran solamente los de la aviación naval, y acá participaron aviones de la Fuerza Aérea, inclusive, que no estaban con un tipo de performance especial para ese tipo de guerra. A 30 años de conmemorar el desembarco en Malvinas, ¿qué esperan ustedes de la gente o del Estado? La verdad, nosotros lo esperamos a los 20 años, lo esperamos a los 25 años, y creo que el gobierno se está perdiendo la gran oportunidad de reconocer a los veteranos de guerra en este 30º aniversario de la gesta más importante del siglo pasado, que fue la Guerra de Malvinas, o por la recuperación soberana de las Islas Malvinas, que sería realmente hacer un gran desfile en una avenida de la capital federal, que bien puede ser Avenida de Mayo, un desfile cívico-militar, donde participaran todos los veteranos de guerra de la República Argentina y las Fuerzas Armadas que intervinieron en aquel conflicto, dejando de lado un poco algunas cosas que todavía, heridas que están sangrando, y empezar, calculo yo, a construir un país en serio como realmente necesitamos, y que el veterano de guerra realmente sea recibido por el pueblo como no lo hizo en el año 82. ¿Volvería usted a las Malvinas? A veces algunos ex soldados dicen que si lo llamaran volverían igual. Seguramente que yo volvería, básicamente por la razón, primero, que no me gustaría que vaya un hijo mío, porque en la guerra se sufre demasiado, no en la guerra, ¿no? El posguerra se sufre. Hay inscripciones que algunos compañeros tienen en los coches que dicen: la gloria la conocí en Malvinas y el infierno lo conocí aquí. Y en realidad, uno volvió de la guerra con todos sus traumas y acá quería que lo iban a atender bien, y en realidad el Estado argentino le dio la espalda. A 30 años eso se va reivindicando muy lentamente. Lástima que hay muchos compañeros que se fueron antes que no pueden gozar de eso. Muchas gracias. Gracias.